Hola chicos, buenas tardes. A causa de que no pudimos tener la clase del día de hoy, estoy grabando la clase que tuvimos que haber tenido, ¿no? Entonces, miren, el día de hoy vamos a empezar a ver estas funciones estadísticas que de manera muy general pues les van a permitir realizar análisis estadísticos de los datos. Estas funciones estoy casi segura que ya las vieron o las están comenzando a ver en su clase de estadística. Entonces, de pronto esto podría ser como un repaso de lo que están viendo ahí. Claro está que es un repaso de manera muy general. En la materia de estadística, pues las están viendo con mucho más detalle. Entonces, miren, de manera general vamos a ver todas estas funciones. De pronto pareciera que son muchas, pero la verdad es que todas son muy sencillas de aplicar y sobre todo, pues como les repito, ustedes ya tienen de alguna manera el fundamento teórico de qué significan. Entonces, para esto, bueno, antes de empezar, vamos a recordar un poco sobre los tipos de estadística. Como ustedes sabrán, pues hay estadística descriptiva y estadística de inferencia. Estoy casi segura que ustedes en su curso de estadística se están enfocando mucho a esto, a la estadística descriptiva, y pues ustedes saben que el objetivo de la estadística descriptiva es explorar, interpretar y caracterizar los datos. En contraste, la estadística de inferencia o estadística inferencial, como también se le conoce, esta tiene como objetivo el estimar parámetros y probar hipótesis. Esto, pues ya cuando uno está trabajando en su investigación, ustedes recordarán que un elemento importante de una investigación, pues es esto, las hipótesis. Entonces, la estadística de inferencia o la estadística inferencial, pues nos ayuda mucho a contrastarlas, ¿no? A saber si resultaron ser positivas o resultaron ser negativas. Y bueno, también recordarán que la estadística descriptiva, perdón, pues se apoya mucho de las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y también las medidas de frecuencia, y también se apoya mucho del uso de gráficos. Entonces, algunas mediciones de esto de la tendencia central pues tiene que ver con el promedio de los datos, con la mediana, con la moda, con el mínimo y el máximo. Con respecto a la variabilidad, pues las mediciones más comunes tienen que ver con la desviación estándar, con la varianza y con el rango. Y esta parte de frecuencias y gráficos en las funciones que vamos a estar revisando el día de hoy no lo vamos a considerar mucho, pero pues la frecuencia normalmente son pues saber, por ejemplo, con una variable cualitativa, las frecuencias se apoyan o se ocupan mucho para medir o analizar variables cualitativas, qué tanto porcentaje se repite una variable a analizar, ¿no? Y los gráficos, pues ustedes saben que hay gráficos de barras, gráficos de dispersión, gráficos de pie. Entonces estas son cosas que iremos retomando más adelante, sobre todo la parte de gráficos. Yo les decía en algún momento de lo que llevamos del curso, que pues depende mucho del tipo de variable que vamos a analizar, es el gráfico que vamos a utilizar para una correcta visualización de esa variable. Entonces, esto es un poco de recordatorio. Les vuelvo a repetir, en la clase de estadística estoy casi segura, o más bien segurísima, de que lo están analizando con un mucho mayor detalle. Y bueno, entonces bajo esa lógica vamos a ver cuáles son las funciones que se utilizan o que podemos ubicar en esta clasificación de las medidas de tendencia central. Y pues miren, yo aquí les pongo un pequeño ejemplo, una serie de observaciones con un valor X. Este valor puede ser la edad,
puede ser el número de hectáreas de un agricultor, puede ser el número de empleados con los que cuenta una empresa, no sé, ustedes decidan relacionarlo con cualquiera de estos ejemplos que les pongo. Entonces, miren, aquí yo les pongo el tipo de o las mediciones que normalmente se hacen cuando estamos hablando de estadística descriptiva. Decíamos que pues normalmente son las medidas de tendencia central y las medidas de variabilidad. Entonces aquí les pongo pues las que normalmente se ponen. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues uno tiene que ver con el tamaño de la muestra. Esto de la muestra y de la población pues son conceptos que seguramente vieron en la clase de metodología de investigación y pues son conceptos que ahorita están retomando en estadística. Entonces, el promedio, la mediana, la moda, el máximo, el mínimo, la desviación estándar, la varianza. Disculpen, aquí tuve un error de dedo. Y bueno, acá al lado les pongo las funciones que nos pueden ayudar a calcular todas estas mediciones. Entonces, pues el promedio, pues yo me imagino que tienen claro qué significa. La mediana, ustedes saben que es que lo que se hace es que se ordenan todos los datos y el valor que queda a la mitad de los datos, pues eso refiere a la mediana. La moda es el número que más se repite en esa serie de datos, pues el máximo siempre va a ser el valor más alto de los datos de esa serie de datos, el mínimo va a ser lo contrario, el valor mínimo de esa serie de datos, pues la desviación estándar y la varianza, pues ustedes saben que son dos medidas que tienen que ver con la variabilidad de los datos, ¿no? O sea, normalmente la desviación estándar es qué tanto varían los datos a partir del promedio, ya sea de manera negativa o de manera positiva. Entonces, vamos a calcular estos datos para que queden un poquito más claros. Permítanme, aquí tengo un ejemplo. Esta base de Excel, yo se las voy a colocar ya sea en la plataforma o en la de Microsoft Teams, para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Entonces, miren, aquí yo les coloqué diferentes pestañitas que vamos a estar ocupando el día de hoy para que ustedes, vayan practicando esto de las funciones que estamos viendo. Entonces, miren, en esta pestañita que dice funciones básicas es donde vamos a calcular todas estas primeras funciones que están aquí en esta presentación. Y para calcularlo nos vamos a auxiliar de esta pestañita que se llama base salarios. Entonces, como podrán darse o figurarse, es una base que se relaciona con el salario que gana un determinado jugador que pertenece a una determinada liga, que pertenece a cierto equipo y que refiere a cierto año, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta, ya saben, la primera pregunta que siempre les hago cuando analizamos o vamos a ocupar una base es saber cuántas observaciones tienen. Y miren, esta tiene 4135 observaciones. Entonces es una base ya un poquito más grande, con un tamaño más grande de lo que normalmente hemos analizado. Y como se podrán dar cuenta, pues tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 5 variables y tiene una sexta variable que nosotros vamos a generar, a la cual le llamamos rango. Entonces, miren, para hacer el ejercicio, pues lo primero vamos a calcular estas mediciones. Entonces, miren, para el tamaño de la muestra, pues es la función que utilizamos para saber de cuántas observaciones tiene nuestra muestra, pues es la función contar. Y si se dan cuenta, o sea, la lógica va a ser prácticamente la misma para todas, solo va a cambiar la función que vamos a utilizar, pero si se dan cuenta vamos a ocupar los mismos rangos de celdas, o sea, aquí empieza el rango en el A3 y termina en el A23, si se dan cuenta es lo mismo para todas. Entonces regresamos acá y le vamos a dar igual
dijimos que vamos a ocupar la función contar y miren, aquí lo único que nos solicita son los valores, ¿no? En este caso el valor que vamos a ocupar va a ser el que está aquí. Y si se dan cuenta, pues aquí la verdad es que cualquiera de las variables que nosotros seleccionemos nos va a dar el mismo resultado. Entonces miren, vamos a seleccionar salario y vamos a cerrar. Y miren, nos dice que tiene 4,134. Si nosotros la modificamos y en lugar de salario utilizamos, no sé, regresamos acá y utilizamos el año, nos va a dar el mismo resultado. ¿Eso por qué? Porque en cada una de las variables existe el mismo número de observaciones. Entonces, para contar, para la función contar, ahora sí que en este caso, sin importar la variable que nosotros utilicemos, siempre nos va a dar el mismo resultado. Entonces, para que llevemos la misma lógica, vamos a regresarnos y vamos a dar la de salarios, porque al final esta es la columna que más bien es la variable que vamos a estar utilizando reiteradamente. Entonces ya con esa función, pues ya el tamaño de la muestra nos resultó que es de 4,134 jugadores. Ahora, para el salario promedio, pues vamos a utilizar la función promedio y lo mismo, nos vamos a regresar acá, vamos a ocupar esta y listo. Entonces, miren, el salario promedio de un jugador es de 3,547,520 pesos. O sea, es una cantidad súper, que ya quisiéramos nosotros ganarlo al año, ¿no? Entonces, pues es bastante. Entonces, para la mediana, pues va a ser lo mismo. Mediana igual, seleccionamos, nos vamos para acá. Y luego seleccionamos la columna. Y listo. Luego aquí en moda va a ser lo mismo. Nos vamos para acá, seleccionamos, cerramos paréntesis y damos enter. Miren, si se dan cuenta aquí como que se trabó un poquito. De todas las funciones que Excel, con las que Excel trabaja, la función moda es una de las funciones en las que se tarda un poquito para calcular, así que no se estresen, si no se los da luego, por favor ténganle paciencia. Que al final recordemos que aquí está analizando 4,134 datos, entonces es como comprensible que se pueda tardar un poquito más de lo normal para calcular este resultado. El máximo salario, pues vamos a ocupar la función max, seleccionamos y lo mismo, le damos para acá, cerramos. El mínimo, lo mismo, seleccionamos el salario y cerramos. La desviación estándar es... Miren, aquí tienen que ser cuidadosos en cuál seleccionan, porque la M significa que selecciona, que calcula la desviación estándar de una muestra. La P también, calcula la desviación estándar, pero lo calcula de una población, entonces sí es algo diferente. Entonces nosotros vamos a utilizar esta por cualquier cosa, bueno, no por cualquier cosa, porque es lo correcto. Entonces lo mismo, seleccionamos, enter, y la varianza, lo mismo, con la varianza hay que ser un poco cuidadosos con cuál seleccionamos, porque lo calcula ya sea con base a una población o con base a una muestra. Entonces, para fines del ejercicio, la función que nosotros tenemos que utilizar es esta que dice var, y lo mismo, seleccionamos y listo. Entonces estas ya son cantidades que de pronto como que nos es un poco difícil dimensionar. Entonces miren, si se dieron cuenta, pues yo les decía, la lógica sigue siendo la misma, prácticamente aquí lo único que cambiamos fue la función, el rango de datos que utilizamos fue el mismo porque estamos calculando con base al salario que tienen cada uno de estos 4,134 jugadores. Entonces, como les decía en principio, de pronto pareciera que son muchas, pero pues si se dan cuenta son muy fáciles de calcular. Realmente, vuelvo a repetir, lo único que hay que cambiar pues es el rango. De pronto a lo que nos mete un poco en problemas estas
estas funciones estadísticas es más allá del cálculo, es la interpretación, ¿no? O sea, qué significa la mediana, qué significa la moda, qué significa la desviación estándar, la varianza. De pronto el máximo y el mínimo y el promedio son datos que pues como que ubicamos más o relacionamos más, es más fácil de interpretar, pero les vuelvo a repetir, ustedes están llevando su curso de estadística y yo considero que pues ahí ya les dieron los elementos para saber interpretar estos valores, ¿no? Como todo, no se estresen, esto es cuestión de práctica, la interpretación, sobre todo en las cuestiones estadísticas, es mucho de cómo interpretamos los resultados, porque afortunadamente pues nosotros ya no nos tenemos que estar desgastando en cómo pues en cómo calcular todas esas fórmulas o cómo aplicar esas fórmulas que de alguna manera pues se nos dan en la parte teórica. Entonces, esta es la primera parte de las funciones estadísticas y aquí le dejamos para que no se haga tan pesado todos estos videos que les voy a hacer. Entonces, continuamos en el siguiente video.